Juan Crisóstomo. Se requiere coraje y perseverancia para poder ser la clase de intercesor capaz de producir un cambio. No siempre es fácil, pero si te interesa poner en acción lo que Dios te ha mostrado, y si eres un guerrero en oración, un líder de oración, o simplemente un cristiano que ora, puedes reconocer el llamado de Dios a interceder y sostener una guerra santa contra el enemigo. A orar se aprende orando. El aprendizaje de la intercesión se produce más por la vivencia que por la enseñanza, es decir, por haber experimentado el poder del Espíritu Santo en acción y por el anhelo de formar parte de la intercesión. La oración no es cuestión de conocimiento sobre técnicas, es escucha y atención interior a este espíritu que nos atrae hacia Dios. La oración consiste más en efectos y deseos de la voluntad sujeta a la voluntad divina que en razonamientos y especulaciones de la inteligencia. Los intercesores están dispuestos a dejarse ellos mismos a un lado y poner la mirada en la voluntad del Señor para hacer de sus vidas una oración, imitando a la gran intercesora por excelencia, la Santísima Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu voluntad, dice Lucas capítulo 1, verso 38. O como dice Santa Teresa de Ávila, que toda nuestra vida sea lo que Dios quiere de ella, y no queramos que se haga nuestra voluntad, sino la suya. La intercesión es por tanto un fruto de la docilidad del Espíritu Santo. Romanos 8, 26 al 27 nos manifiesta. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no se pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Toda oración debe ser espiritual. No tenemos ningún derecho a intentar dirigir a Dios, sino que debemos dejar que Él nos dirija. Debemos en nuestra vida ser intercesores que dejan a Dios ser Dios y no querer manipular a Dios. Muchos creemos que la intercesión es convertir a un Dios dador en un Dios deudor. Mira, Señor, yo hago esto por ti y por tu iglesia. Por tanto, me debes conceder tal o cual favor. Y es que, hermano, la intercesión conforme al corazón de Dios no procede de la carne ni del pensamiento, ni del deseo o la voluntad del creyente, sino procede de aquello que se ofrece en conformidad con la voluntad de Dios. Orar verdaderamente es hacer que Dios sea Dios, no un añadido a nuestro mundo demasiado estrecho. Y esto se hace según el Espíritu, como refiere la Escritura en Efesios capítulo 6, verso 18. Orar en todo tiempo en el Espíritu. Y es que hay oraciones fulminantes, en verdad, que no son conforme al Espíritu de Dios, sino conforme a la carne. Hasta recordar el pasaje de la Escritura en Lucas 9, versos 54 y 55. Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Un intercesor es una persona a la que Dios le habla de sus secretos para que los cubra en oración. Cuantos más limpios estén nuestros corazones, mejor acogida podremos brindarle. Luego, en cuanto más nos hable, más efectivas serán nuestras oraciones. Por eso, el intercesor debe tener el principio del corazón limpio, pues antes de que Dios pueda guiar a una vasija vacía a una vida de oración, primero se debe tratar a fondo, escudriñar nuestros corazones, donde muchas veces hay cosas malvadas, dice la Escritura. Por eso debemos abrir la puerta con fe y decir, Señor, entra y crea en mí un corazón limpio, como dice el Salmo 51 en el verso 10.
Es importante que el corazón no esconda ni tenga lugares secretos para Dios. Él conoce todo, lo sabe todo y todo lo ve, mas respeta como todo un caballero, y no entra a sanar nuestras heridas ni a moldear nuestra vida si no hemos dado permiso. Las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, y con más frecuencia del corazón. Más de 1000 veces menciona la Escritura la palabra corazón. Es el corazón el que ora. Si éste está alejado de Dios, la oración es inútil. El corazón es el centro de la persona humana. Por eso podemos decir que el corazón es la morada donde yo estoy o donde yo habito. Es el lugar de la decisión, donde elegimos entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Es el lugar del encuentro con Dios. El principio de la oración davídica, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio», es el de darnos cuenta que necesitamos hacerlo. Al Señor le urge que nos entreguemos completamente a Él, puesto que Dios quiere tocar ciertas áreas de nuestra vida que impiden usarnos para interceder. Él quiere poner su dedo sobre cada aspecto de nuestra vida, y a nosotros nos toca decidir. Él nunca nos podrá quitarnos algo sin que le demos consentimiento. Por lo tanto, en el momento que nosotros le demos permiso para así empezar una especie de limpieza, de tal manera que Dios pueda extraer raíces amargas y darnos al mismo tiempo un corazón limpio. El segundo paso de esta petición es permitirle a Él que trate con aquello que hay dentro de nosotros que necesita ser cambiado. Sin duda, Dios tiene que moldearnos y nosotros dejarnos moldear como el barro en manos del alfarero, para ser realmente intercesores a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Analicemos la historia de un hombre llamado José, que fue utilizado por Dios para traer la intervención divina a la vida de una nación, en donde Dios fue tratando con las actitudes erróneas de su corazón. La historia de José comienza en Génesis capítulo 37, en el verso 2, en donde observamos a un joven de 17 años, orgulloso, el cual informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Hay intercesores que cuando Dios les revela algo con respecto de una persona, corren y se lo dicen. Dios me mostró que tu corazón está lleno de amargura. Y por no esperar que Dios le revelara a ese hermano el problema, a la persona involucrada, esta actitud hace que ese hermano, que esta persona se ofenda. Y cuando sucede esto, los intercesores estamos acostumbrados a decir: tiene una actitud rebelde y se niega a examinar los hechos de su vida, sin esperar que Dios mismo les revele a ellos sus errores, y orar para que ellos sean capaces de escuchar la voz de Dios. La siguiente cosa que hizo José fue envolverse en una túnica de manga ancha, dice la Escritura, y esto es símbolo de la unción, para anunciar a voces su posición. Al igual que él, muchos de nosotros, al derramar Dios su espíritu de oración, nos sentimos extra especiales, porque ejercitamos el ministerio de la intercesión. Cuando Dios nos confía la oración, primero debe limpiar nuestros corazones al punto de que los informes que brindemos en oración no estén contaminados, ni sean tendenciosos, es decir, orar según su voluntad, no a la de nosotros, o despojarnos de nuestra falsa unción, de deseos egoístas, raíces de amargura, rechazos, doctrinas y opiniones tendenciosas. Como vimos, José ya había brindado mala información de sus hermanos. Cuando ellos vieron el favoritismo de su padre, les resultó demasiado resistir. Génesis 37:23 narra que ellos le quitaron su túnica de manga ancha. En el verso 25 del mismo capítulo menciona un simbolismo muy interesante. Narra que una caravana de ismaelitas traían perfumes, bálsamo y mirra, e iban a Egipto. Estos aromas en tiempo de José se utilizaban para los entierros. Dios utilizaría los eventos de su vida a través de los siguientes años para producir la muerte del orgullo y egoísmo que habían impedido
que este hombre joven y ungido cumpliera el propósito de Dios en la historia de la salvación. Cuando empezamos por este camino bello de ser intercesores, existe algo que nos cuesta trabajo entender. Dios no está apresurado. Él toma tiempo necesario para edificar en nosotros su carácter. Limpia nuestros malvados corazones paciente y metódicamente para permitirnos orar y que sus propósitos se cumplan en los asuntos humanos. La mayoría de nosotros desea que todo suceda inmediatamente, pero a Dios le agrada preparar el camino. Él quiere que sus intercesores tengan corazones tiernos, y este es el primer gran obstáculo en donde muchos desmayan, puesto que produce dolor el ser conformados a la imagen de Jesús. Santa Teresa decía: si así tratas a tus amigos, con razón, Señor, tienes tan pocos amigos. Y es que recordemos que el intercesor, en su definición más sencilla, pero más profunda, es la siguiente: el intercesor es amigo de Dios, puesto que la Escritura dice: Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Éxodo 33:11. Dios fue guiando a José. Llegó a ser mayordomo en la casa de Putifar. Luego tocó el dedo de Dios otro aspecto de su vida, sus atributos físicos y habilidades. Dice la Escritura: y era José de hermoso semblante y de buena presencia. Génesis 39:6. Cuando Dios nos comienza a compartir el éxito de la intercesión, es fácil caer en la trampa nuevamente de la soberbia espiritual. José, a pesar de haber resistido a la tentación de la esposa de Putifar, todavía no vence la soberbia espiritual. Muchas veces nuestras palabras delatan la actitud de nuestro corazón. En Génesis 39:8-9 da una lista del por qué José no debía de aceptar esta proposición, y solo al último dijo: y pecaría contra Dios. José era un hombre que tenía cabeza dura, y Dios le tenía otra fase en su proceso de purificación, una temporada en prisión. El tiempo pasó y Dios envía otro examen a José. Dios dio sueños a 2 siervos del rey de Egipto, quienes estaban en prisión con él. Confiando en que Dios le revelaría el significado de esos sueños, él les incitó a que se los contaran. Dios se los interpreta y José vislumbró una gran oportunidad de salir de la prisión. Esta declaración evidencia el corazón de José. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta prisión. Génesis 41:14. Dejó José pasar un gran momento para evangelizar y no da la gloria a Dios. Y entonces José tuvo que pasar 2 años más en ese estado de purificación. Y después de esos 2 años, Dios le dio un sueño a Faraón. Dios le da nuevamente otra oportunidad. Y observemos aquí cómo ya responde José en Génesis 41, verso 16. No está en mí. Dios será el que te dé la respuesta propicia a Faraón. Ahora José por fin glorificaba a Dios, y Dios tocó el corazón de Faraón. Cuando permitimos que Dios nos despoje de aquellas cosas que en nuestros corazones necesitan ser cambiadas, nos dirá los secretos que hablan los reyes en sus cámaras, y nos confiará que intercedamos sobre naciones enteras. La palabra de Dios es clara en este sentido. Hebreos 12:15 dice: cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes perjudicando a muchos. Y es que a menudo no tenemos conciencia de la extensión del daño a nuestros corazones hasta que nos encontramos en situaciones difíciles y nuestra amargura se revela en palabras y acciones. Una vez una intercesora se enteró de que un dirigente de la comunidad se hallaba en un profundo problema.
Dios le revelaba que esta persona estaba en peligro de sufrir un ataque severo al corazón. Si él